Muy bien, mis queridos alumnos, vamos a utilizar nuestra última hora para cerrar otro sector muy importante de la economía, como es el sector público, ¿sí? Lo que vamos a hacer en esta presentación es conocer un poco más de detalles sobre el sector público y además recordar algunas cositas o muchos de los aspectos de los cuales ya hemos hablado del sector público. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que el sector público es una unidad institucional que se dedica, aparte de sus funciones políticas, a las funciones económicas de redistribuir el ingreso, ¿sí? De generar o producir algunos bienes públicos y sobre todo de normalizar, de reglar el funcionamiento de algunas normas o legislaciones que permiten un mejor funcionamiento de la economía. Acuérdense de las famosas 3E: eficiencia, estabilidad, ¿okay? Perdón, y equidad. El tema de la estabilidad es muy importante porque entonces el sector público puede, con sus instrumentos, tratar de influir sobre la actividad económica, y obviamente el largo camino que hemos hecho ha sido para establecer cuál es el modelo teórico, que básicamente es el aspa keynesiana y el modelo ISLM, que permiten evaluar cómo la política fiscal y la política monetaria son capaces de generar o impulsar a la demanda y con ello impulsar la producción de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, ese sector público se divide a nivel de dos grandes ramas, o se divide dos grandes ramas: el sector público monetario y financiero y el sector público no financiero. Todas las estadísticas del sector público se rigen por un manual que se llama Estadística de Finanzas Públicas y que lo elaboró y lo revisa el Fondo Monetario Internacional. Entonces, repito, todos los gobiernos de los países clasifican a su sector público de esta manera y recopilan las estadísticas bajo los lineamientos de ese manual de finanzas públicas. Entonces, en el caso del sector público monetario y financiero, vamos a tener a este ente importantísimo que es el Banco Central, a todos los bancos que reciben depósitos y cuyo accionista mayoritario sea el Estado, y cualquier otra institución pública financiera, llámense caja de ahorro, llámense fondos de inversión, cualquier institución financiera que el accionista o el dueño de esa institución sea el sector público. Luego vamos a tener del otro lado todo lo que son actividades que no tienen nada que ver con el sector financiero, y allí tenemos a la actuación del gobierno como tal, estableciendo sus funciones en la economía y con toda su estructura política que conocemos. Recuerden que el gobierno tiene su ejecutivo, su legislativo y su judicial, y todo eso crea una estructura particular. Y también el sector público puede decidir crear empresas mercantiles. Entonces, esas empresas mercantiles pues, van a estar en el sector empresas públicas no financieras. En el caso de la actuación del gobierno, lo que es su actividad central, pues tenemos al gobierno general y además tenemos las siguientes subdivisiones: gobierno central, gobiernos estatales y gobiernos locales. Este gobierno central es el que va a ejercer la mayor parte de las funciones del gobierno como nosotros las entendemos. Obviamente, en la medida que la economía esté más o menos centralizada, los gobiernos estatales y los gobiernos locales también van a tener entonces incidencia en lo que es el impacto que pueda tener la gestión pública en la economía. Al final, se trata de eso. Se trata de que el sector público, que recordemos, afiancemos eso, es un órgano que trabaja en actividades no de mercado. O sea, realmente su función no es generar renta, no es crear empresas para generar riqueza, no. Realmente tiene unas funciones muy particulares, y lo que se estila y lo que se espera que se pueda hacer el gobierno es que extraiga
parte de la renta de los que tuvieron los mejores ingresos y la redistribuya a través de su funcionamiento a los sectores que tuvieron menos ingresos. En ese sentido, entonces, rápidamente vamos a puntualizar entonces que dentro de lo que es la oferta y la demanda agregada, el sector público tiene a las empresas públicas como actividades generadoras mercantilistas. Repito, esto no es la esencia del sector público, y hay una actividad específica que se llama servicios del gobierno y que obviamente son todos estos servicios no de mercado. Del lado de la demanda agregada, el sector público lo tenemos con un consumo de bienes y servicios. Recuérdense que el gobierno entonces va a tener dentro de su gestión que contratar mano de obra, va a tener que comprar insumos para realizar su gestión no de mercado, y eso lo llamamos gasto del gobierno. Y el gobierno también puede decidir invertir en la economía, y entonces para ello o recoge impuestos o se endeuda y realiza proyectos de infraestructura, proyectos de inversión. ¿Okay? Entonces, diferenciar siempre bien que cuando hablamos de gasto del gobierno nos referimos solamente a las remuneraciones de los empleados y a la compra de bienes y servicios, porque el gobierno también tiene la parte de la inversión. Y otra parte muy importante, el gobierno le da transferencias a las familias y eso forma parte del consumo privado, ¿ok? Entonces ahora propiamente ya dejando de lado las cuentas nacionales y viendo la cosa desde las finanzas públicas, pues entonces vamos a tener por un lado los ingresos, y básicamente los ingresos van a provenir de ingresos corrientes e ingresos de capital. Dentro de los ingresos corrientes vamos a tener los ingresos directos, que son aquellos que gravan a las personas y a las empresas, y los indirectos, que son los que gravan a los bienes y servicios. Y de otro lado vamos a tener las salidas de dinero o gastos de capital, que también se abren en gastos corrientes y gastos de capital. Dentro de los gastos corrientes vamos a tener los sueldos y salarios, los pagos de bienes y servicios, los intereses de deuda y las transferencias a los hogares. Es lo que nosotros llamamos gasto público, el que incluye todas estas categorías que están aquí. Como sabemos, la diferencia entre los ingresos y los gastos nos va a dar el resultado fiscal. Este resultado fiscal puede ser superavitario o puede ser deficitario. Los gobiernos a principio de año o realmente a finales del año anterior hacen un presupuesto, hacen una programación de cuánto van a ser sus ingresos, de cuánto van a ser sus gastos, y dependiendo del resultado fiscal, de cómo van a financiar ese resultado, obviamente si es déficit, ¿ok? Entonces, todas las decisiones que tome el gobierno en materia de ingresos y en materia de gastos van a ser directa o indirectamente aplicación de política fiscal y van a incidir en los otros componentes de la demanda agregada, ¿ok? A ver si podemos poner esto más grandecito. Esto no se debe ver casi nada este cuadro, ¿cierto? Sí se ve, pero un poco pequeño. Vamos a ponerlo lo más grandecito que podamos. Fíjense, esto es lo más grandecito que lo podemos poner. Entonces, el sector público va a tener entonces sus cuentas de ingresos, sus cuentas de gastos y su resultado fiscal. Y ese resultado fiscal, también aquí va a haber una línea imaginaria y va a estar por debajo de la línea cómo se financia ese déficit fiscal, o en el caso de que sea un superávit fiscal, pues entonces ese superávit fiscal va a permitir amortizar deuda, ¿ok? Entonces vamos a tener que esos resultados se presentan en moneda nacional y como porcentaje del PIB. ¿Por qué como porcentaje del PIB? Porque nos permite ver mejor cómo es el tamaño de una economía. Entonces, clásicamente, los ingresos se dividen en ingresos corrientes y ingresos de capital, y en tributarios
y no tributarios, ¿sí? O sea, los que son directamente impuestos y los que no. Dentro de los impuestos tenemos el impuesto sobre la renta y otros tipos de impuestos como el impuesto al valor agregado, y luego tenemos los que no son tributarios, como por ejemplo los dividendos que reciben de las empresas públicas, por ejemplo las ganancias de cambiarias que obtiene el Banco Central, son un tipo de ingreso no tributario. Por ejemplo, todas las tasas que cobran por los pasaportes y todas esas cosas son ingresos no tributarios, ¿ok? En el caso de los gastos, piense que los gastos los tenemos desagregados en remuneraciones, compra de bienes y servicios, otros gastos corrientes, intereses y comisiones, todo lo que es el gasto por pago de deuda pública, las pérdidas cuasificales del BCB, o si son ganancias, pues entonces, aquí sí son pérdidas, aquí sí hay ganancias, y están las transferencias, ¿ves? Las transferencias que le hacen a la familia. También ahorita vamos a ver un poquito más la diferencia. Entonces, recuerden, la diferencia si los ingresos son mayores que los gastos, hay superávit fiscal. Si los gastos son mayores que los ingresos, hay déficit fiscal, y ese monto va a ir con signo contrario debajo de la línea representando el financiamiento. O sea, típicamente si yo tengo un déficit fiscal, yo tengo que programar cómo me voy a endeudar interna y externamente para honrar ese compromiso, y eso va a tener un determinado impacto. Por eso es importante entonces ver la cantidad del déficit y cuáles fueron la forma de financiamiento, porque al final de cuentas eso va a tener, todos los tipos de financiamiento que hay van a tener un determinado impacto en la economía. Entonces, fíjense, desagregando la parte del financiamiento, pues dentro del financiamiento interno está el financiamiento con el Banco Central, está financiamiento con el resto de los bancos y está el financiamiento con los privados. En el caso del sector externo, igual, hay financiamiento bancario, hay financiamiento con los no residentes a través de las figuras de bono, o hay financiamiento pidiéndole prestado a multilaterales. O sea, estos son los tipos de financiamiento, y dependiendo de la cuantía tienen diferente impacto sobre los agregados macroeconómicos. Entonces, un poquito lo que queremos hacer es puntualizar a grandes rasgos lo que va en las principales partidas, ¿ok? Entonces, exactamente lo de los criterios. Vamos a tener entonces los ingresos tributarios, ¿ok? Los impuestos tributarios son gravámenes obligatorios, sin contraprestación, no recuperables, establecidos por un gobierno con fines públicos. O sea, se ha autorizado al gobierno que pueda imputar renta, y que esa renta entonces pueda con ello generar gastos, ¿ok? Se dice que no hay contraprestación porque el ciudadano paga el impuesto y no necesariamente recibe el beneficio. Los impuestos se organizan en 7 categorías: impuestos sobre la renta, sobre las utilidades y las ganancias de capital, las contribuciones a la seguridad social, impuestos sobre la nómina o sobre la fuerza de trabajo, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre los bienes y servicios, que es el IVA, e impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales, que son todos los derechos aduaneros que se cobra el gobierno por importar mercancías, ¿ok? Dentro de los ingresos no tributarios incluyen todo el ingreso corriente del gobierno con contraprestación, es decir, usted le cobra al usuario, pero le da algunos beneficios. Ahí tenemos los derechos y tasas administrativas y ventas no industriales, ¿ok? Los procedentes, pues por supuesto, aquí pueden haber cualquier tipo de venta que haga el gobierno, pues puede entrar aquí como un ingreso, ¿ok? Estos ingresos pueden tomar la forma de dividendos, intereses, alquileres y regalías. Comprenden también las ganancias provenientes de las operaciones de empresas públicas y la contribución al fondo de pensiones de los empleados del gobierno. Todos estos, entonces, repito, son ingresos no tributarios. Aquí entran las ganancias por cambiarias del Banco Central. Luego tenemos los ingresos de capital, que obviamente son los ingresos que comprenden ingresos por ventas de activos fijos, por ventas de existencias o materiales estratégicos,
y por cualquier venta de algún activo intangible o de tierra, ¿ok? Hay una categoría que pueden ser donaciones, o que no llamaría también transferencias corrientes. Las donaciones pueden ser corrientes o de capital. Las primeras son las que se efectúan para solventar gastos corrientes. El criterio del donante es importante. Fíjense, realmente ahora se diferencian las corrientes y las de capital, ¿cómo se llama? Y se ponen las de corriente en el gasto corriente y las de capital en el gasto de capital. Es el mismo concepto de las remesas y de todo este tipo de cosas. Si son para gastos corrientes, es una donación corriente. Si son para gastos de capital, porque es una maquinaria o es una condonación de deuda o es algo de eso, pues entonces una transferencia de capital. ¿Ok? Eso es lo que más me interesa que entiendan como desagregación de los ingresos y que entiendan que obviamente el sector público es un ente particular que obtiene sus ingresos restándole renta o tomando renta de los otros agentes económicos. Luego tenemos la parte de los gastos que se llaman gasto y concesión neta de préstamo. En este caso tenemos los gastos corrientes, los gastos de capital y lo que llamamos la concesión neta de préstamo. Dentro de los gastos corrientes se subdividen en las categorías de gastos en bienes y servicios, pago de intereses y subsidios y otras transferencias. ¿Okay? Es básicamente lo que nosotros llamamos gasto del gobierno y las transferencias. En el gasto de capital son los pagos por la adquisición de activos de capital fijo, que puede ser existencia, tierras estratégicas, activos intangibles, compra de maquinaria y equipo, todo el proceso de inversión que haga el gobierno. ¿Okay? En el caso de la concesión neta de préstamos, generalmente cuando el gobierno presta a través de instituciones especiales, no lo hace cobrando los intereses que se estén en ese momento en el sistema bancario, sino lo hace con algunas tasas subsidiadas, inclusive algunas veces con tiempos muy blandos, con periodos de gracia. Entonces, todo eso lo que se hace es que esa tasa de interés que se dejó de cobrar, todo ese beneficio del préstamo que no se cobró, pues entonces se considera como un gasto del gobierno. Obviamente, el gobierno otorga préstamos con fines de obtener alguna beneficio para el que concede el préstamo, en el sentido de que el que conceda el préstamo, pues entonces genere una actividad productiva, básicamente es una forma de subsidio diferente, ¿ok? Entonces, bueno, en cuanto a las diferencias de los ingresos y gastos, como saben, se denomina entonces resultado fiscal. Lo hemos dicho, si los gastos superan los ingresos es un déficit, si los ingresos superan los gastos es un superávit. He hecho siempre el énfasis de que los gobiernos no están para generar cuentas superavitarias, es decir, no están para extraer renta y guardarlas en los bancos, sino que están para generar esa renta, redistribuirla y hacerla que otros sectores la obtengan y con eso se beneficien todo el tiempo ellos para mejorar las capacidades productivas de las personas y de la economía. Y que lo que sí está claro es que cuando los gobiernos tienen unos déficits fiscales considerables, tienen que reportar superávit fiscales en otras épocas para lograr bajar el endeudamiento que han originado esos déficits, ¿sí? O sea, cuando se habla de finanzas públicas, se habla de una sostenibilidad a largo plazo. Y esa sostenibilidad de largo plazo pasa por periodos de déficit y periodos de superávit fiscal. ¿De acuerdo? Dentro de los tipos de déficit, vamos a verlos aquí directamente. Ya que me voy a ir a las cuentas. Dentro de los tipos de déficit vamos a tener el déficit global financiero, que va a ser la diferencia del total de ingresos y del total de gastos. Por eso se le llama global y financiera. Luego tenemos
una categoría que es déficit corriente, porque entonces aquí queremos quitar los componentes de capital. Queremos saber el flujo de ese año, cuántos son los ingresos corrientes y cuántos son los gastos corrientes, ¿ok? Hay otras categorías, estos son los que más se utilizan. Pero, por ejemplo, dependiendo del país, hay uno que se llama déficit primario, porque lo que hacemos es que a este corriente le restamos el pago de intereses. ¿Por qué? Porque el pago de intereses es un endeudamiento que ya hemos tenido y estos son unos gastos que ya no nos van a generar en principio mayor provecho, sino que son de un endeudamiento que ya tuvimos, ya son compromisos que tenemos que honrar. Obviamente ahí la ventaja siempre va a ser que la renta o el que haya recibido la renta, pues haga algo productivo con esa renta, ¿sí? Un concepto particular que debemos mencionar es la curva de Laffer, porque resulta que el profesor Laffer fue el que puntualizó que si usted establece una relación entre la recaudación tributaria y la tasa impositiva, es decir, toda la recaudación que como sabemos es una función de los ingresos, ella tiene el siguiente comportamiento. A unos determinados niveles de tasas, en la medida que usted suba la tasa, va a aumentar la recaudación, pero eso tiene un punto máximo y a partir de allí ocurre una inflexión. Todo aumento de la tasa impositiva por encima de este nivel, pues entonces lo que va a generar es una reducción en la recaudación. De manera que los planificadores del gobierno tienen que estar muy activos de cuál es esta relación, o sea, de que, en qué momento de la curva estamos, si esta curva es más plana, si es más está más hacia este lado que hacia este lado, porque no es una regla fija y continua que todo aumento de la tasa impositiva va a generar un aumento de los ingresos tributarios, ¿sí? Sino que hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿sí? La curva de Laffer relaciona la tasa de impuestos con la recaudación tributaria y traza una curva que representa la relación y es una U invertida. Tasas tributarias por debajo de un determinado nivel generan mayor recaudación fiscal. Tasas de impuestos superiores a cierto nivel hacen que la recaudación tributaria comience a reducir. Típicamente, una de las cosas de las que pasa es que si los agentes económicos piensan que les están cobrando una tasa que es una apropiación exagerada de la renta, empieza a ocurrir una importante evasión fiscal y termina entonces recaudándose menos ingresos, ¿ok? Entonces, bueno, los gobiernos, como todos nosotros, nos enfrentamos a una recta presupuestaria, es decir, el resultado de nuestras posibilidades de gastar va a depender de ciertas variables. En el caso de el gobierno, el resultado fiscal va a ser igual a la variación del saldo de la deuda externa multiplicada por el tipo de cambio, es decir, para llevar la deuda externa a bolívares, más la variación del saldo de la deuda doméstica, menos los depósitos del sector público en el sistema bancario. En otras palabras, este es el movimiento de ingresos y gastos y este es el movimiento del financiamiento. Obviamente, si usted tiene dinero depositado como gobierno, tiene dinero depositado en el banco, pues entonces eso le va a permitir honrar parte de sus compromisos con este activo que está aquí. El resto, pues lo hace con endeudamiento, bien sea público o bien sea interno o bien sea externo. Y esa es una parte importantísima que quiero reforzar. Los tipos de endeudamiento que hay, qué tan perjudiciales pueden ser para la economía y por supuesto entonces eso significa que la forma como financie el gobierno su déficit fiscal tiene impacto sobre las variables macroeconómicas y tenemos que estar claros cuáles son esos posibles impactos, ¿ok? Entonces, para saber esos posibles impactos, tenemos que ver cuáles son los tipos de financiamiento que hay. Un financiamiento es el que se hace con los recursos del Banco Central, es decir,
El gobierno es el único ente de la economía de un país que tiene la potestad de emitir dinero y esta facultad de imprimir dinero le permite crear sus propios ingresos para financiar sus cuentas. Eso es lo que se conoce como señoriaje, esa facultad que tiene el Banco Central de pedirle prestado al Banco Central y que al final lo que es un financiamiento monetario. La función de emitir dinero la realizan los bancos centrales de los países. Cada vez que el gobierno financia su déficit con recursos del Banco Central, aumenta la cantidad de dinero, es decir, hay creación de base monetaria. Si la cantidad de dinero nominal ofrecida por el Banco Central crece a una tasa mayor que la demandada por los particulares, la excesiva creación de moneda generará inflación. Entonces, recuerden que siempre hay inflación cuando el financiamiento, cuando el Banco Central, cuando el gobierno recurre al financiamiento del Banco Central. Recuerden además que esto se llama financiamiento monetario y que genera una especie de impuesto inflacionario. Todo crecimiento de la inflación genera una pérdida de poder adquisitivo, así que es como si el gobierno nos restara renta por el efecto que permite que haya inflación. ¿Okay? Entonces, ese es el peor, muy pernicioso. La mayoría de las leyes de los bancos centrales prohíbe financiar al gobierno, ¿ok? Precisamente porque ese es un financiamiento muy tentador para el gobierno, pero con efectos muy negativos sobre la economía. El segundo tipo de endeudamiento es endeudamiento frente al sistema bancario. Es cuando el gobierno acude a los bancos nacionales directamente para que le financien su déficit. Esto es un financiamiento relativamente menos perjudicial que el anterior, ya que no genera inflación, pero hay que tener en cuenta que cuando el gobierno va a financiarse con el sector bancario, le resta recursos a el sector privado para la inversión y entonces siempre se va a producir en algún grado el efecto de desplazamiento o el efecto crowding out. Porque además no es un tema solamente de que va a tomar los recursos, sino que al aumentar la demanda de recursos financieros va a hacer crecer la tasa de interés, ¿ok? Entonces, todo endeudamiento con el sistema bancario tiene como efecto negativo algún efecto de desplazamiento sobre la inversión. Otro tipo de financiamiento es endeudamiento frente al sector no bancario nacional. De todos los financiamientos, este es el que se considera menos perjudicial para la economía, sobre todo si realmente es un Estado que está haciendo un buen uso de este tipo de recursos, ¿sí? Fíjense, un mecanismo no monetario para el financiamiento del déficit consiste en la emisión de deuda pública interna, es decir, emisión de títulos tales como letras del tesoro, bonos y otras obligaciones. Lo que sí hay que tener cuenta es que también va a tener algún efecto expulsión. Entonces, como todo, fíjense que fue una de las cosas que más medimos con la ISLM, siempre que el gobierno aumente el gasto público, genera algún efecto de desplazamiento, de manera que tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de financiamiento que hace, ¿ok? Lo bueno es que este instrumento no genera tanto efecto de desplazamiento como ir directamente al sector bancario nacional y como no es tampoco como el resto del mundo, tampoco genera problemas de balanza de pago, ¿ok? El último endeudamiento que tenemos es esa misma figura de financiamiento bancario o de financiamiento de los privados, pero con no residentes, es decir, lo que llamamos endeudamiento externo. Entonces, obviamente aquí todo el endeudamiento que tenga el gobierno va a tener consecuencias sobre la balanza de pago y va a tener consecuencias sobre las reservas internacionales. Al tener consecuencias sobre la balanza de pago y sobre las reservas internacionales, en algún grado, dependiendo de lo que ocurra allí, va a haber efectos sobre la base monetaria. Otro asunto que tiene que ver con el endeudamiento externo es que va a depender mucho de cuál sea la percepción que haya en el país o del país en el exterior. Es decir, el riesgo país es una forma de medir qué tan solvente es percibidas las finanzas públicas de los gobiernos en el exterior y si ese riesgo país tiene una tasa elevada
si se considera que ese gobierno no está haciendo un buen manejo de sus finanzas públicas, pues va a tener que pagar unas tasas bastante elevadas para conseguir financiamiento externo y eso al final puede seguir generando, puede ir en detrimento de lo que sea el resultado de la balanza de pagos, de lo que sea el resultado de la base monetaria y por supuesto puede tener impacto sobre el tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, realmente, repito, esos son los tipos 4 de financiamiento. El financiamiento con el Banco Central, muy negativo. El financiamiento con la banca nacional, allí hay que tener cuidado con el efecto de desplazamiento de la inversión. El financiamiento con el sector privado nacional, se supone que el menos perjudicial de todo, pero igual hay que tener cuidado con el carry out y el financiamiento externo que tiene los riesgos de que como el sector externo depende tanto, o sea, es tan volátil, pueden cambiar tan rápido las condiciones de los países, pues entonces ahí se pueden generar unos costos importantes, ¿ok? No por eso no dejamos de ver ejemplos de países que han tenido unos gobiernos muy activos con unos procesos de inversión que le ha permitido a esos países pues obtener unos resultados macroeconómicos que con el solo desenvolvimiento del sector privado no hubiesen logrado. ¿Okay? Típicamente siempre cuando se hace esta mención se refiere a los tigres asiáticos, por ejemplo, que eran países donde el tipo de actividad del sector público, que obviamente no pasó por convertirse en estado de capitalismo, ¿cómo se llama? Capitalismo de Estado, sino que lo que hubo fue el desarrollo de habilidades y talentos para lograr que la economía aumentara su competitividad externa, pues entonces eso requirió déficits fiscales, endeudamientos, sobre todo con el sector externo y el sector interno, pero que hasta ahora han ido rindiendo sus frutos, ¿ok? So, bueno, básicamente es una guía esta que les presento donde hay bastante detalle de cómo es el tema de las finanzas públicas, así allí se las dejo para que ustedes la puedan evaluar y si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto me preguntan. Y vamos a cerrar con el tema de la política fiscal. Es lo mismo que hemos visto con el modelo ISLM, pero ahora lo vamos a decir en palabras, ¿ok? Es decir, la política fiscal forma parte de las estrategias que formulan los gobiernos para acompañar sus economías en su transitar por los ciclos económicos. Junto con la política monetaria cambiaria, conforma la estrategia de política económica. La política fiscal, lo dijimos muchísimo, así que espero que nadie lo olvide, es el manejo de los impuestos y del gasto público. Si la economía está en expansión y surgen presiones inflacionarias, el gobierno puede aumentar los impuestos o reducir el gasto, es decir, aplicar política fiscal contractiva. Por el contrario, si la economía está deprimida, el gobierno puede aumentar el gasto público o reducir los impuestos y aplicar política fiscal expansiva. Todo el efecto se logra porque los movimientos de las cuentas del gobierno tienen además un reforzamiento con el efecto multiplicador que estableció Keynes. Y entonces obviamente aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el modelo keynesiano. Aquí tenemos entonces todo el efecto que queremos de transmitir de que una política fiscal expansiva va a permitir que haya un aumento de la demanda agregada que se grafica con un efecto de desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha y que eso permite entonces que aumente la producción de bienes y servicios y generalmente la política fiscal está diseñada para ayudar a la economía, sobre todo cuando está en recesión, ¿ok? La política fiscal entonces es efectiva cuando tiene un efecto estabilizador automático o si estamos en una situación de depresión económica y hay digamos, una política discrecional. ¿Cuál es la diferencia entre la política fiscal con ese efecto estabilizador automático y cuando es discrecional? Bueno, que siempre que el gobierno haya fijado una determinada pauta de impuestos y una determinada tasa impositiva, de suyo ya el tener la tasa impositiva allí en un valor, aunque el gobierno no haga ningún cambio, siempre que aumente el ingreso va a aumentar la presión tributaria y eso va a ser como que una especie de freno cuando la demanda agregada esté muy activa, o
va a bajar muchísimo la presión tributaria si la economía está en recesión, y eso termina siendo una especie de estímulo para la economía. De ahí viene el término de automático, porque pasa sin que el gobierno tome alguna decisión directa. Obviamente hay otros casos, como por ejemplo este de la pandemia, donde el gobierno directamente asume una política fiscal activa, que es lo que llamamos discrecional, porque entonces quiere actuar rápidamente para contrarrestar el efecto adverso que está ocurriendo en ese momento por la recesión. ¿Okay? Entonces, la política fiscal, siempre que haga eso, siempre que logre estimular la demanda agregada y aumente la producción de bienes y servicios, se considera el efecto positivo. Y del lado del efecto negativo, pues siempre eso va a depender de lo que ocurra con la actuación del gobierno sobre la tasa de interés y con ello sobre la inversión. Es decir, siempre que midamos el efecto de desplazamiento o crowding out, la política fiscal va a ser más positiva o más negativa dependiendo de lo que haga con ese efecto de desplazamiento. ¿Ok? Finalmente, para quienes la política fiscal discrecional es efectiva para sacar a la economía de la recesión. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de la misma implica retrasos para detectar la recesión, retrasos para hacer los trámites en los cambios de los gastos. Entonces, el consenso entre los economistas es que la política fiscal es más efectiva como estabilizador automático porque actúa de forma contraria a los ciclos económicos y así evita las fases de depresión. Sin embargo, cuando tenemos casos como la crisis financiera del año 2008 o la crisis de la pandemia, pues entonces allí la política ha sido discrecional y ha logrado, por lo menos en una primera instancia, evitar que haya una recesión más profunda, ¿ok? Siempre habrá los que le digan, sí, está bien, pero eso ha generado unos niveles de endeudamiento que pueden convertirse en unos niveles de endeudamiento insostenibles y que al final tengan un tremendo efecto negativo sobre la economía. Bueno, realmente sí, sí puede ser. Yo siempre les he dicho que por más keynesiana que sea, pues toda economía tiene sus circunstancias, sus situaciones, que hay que evaluar qué es lo que esté ocurriendo allí y sobre todo todos los programas que pueda hacer el gobierno pasan porque haya una absoluta confianza y credibilidad en las autoridades monetarias y en las autoridades fiscales. Si no hay credibilidad en las autoridades monetarias y fiscales, pues realmente no se logra efectividad en las políticas. ¿Okay? Eso termina siendo así. O por lo menos no se logra el efecto directo que queremos, que es que haya una mayor dinamización de la economía. De todas maneras, típicamente lo que ocurre es que los gobiernos son débiles en el sentido de que tienden a querer llevar la política fiscal por la vía de los ciclos políticos, así que lo que termina ocurriendo generalmente es que se le tiene mucha fe a las autoridades del Banco Central, porque en el Banco Central generalmente están allí unos técnicos que tienen un proceso de remoción distinto al de los gobiernos y entonces están más conscientes de los efectos negativos que tienen, por ejemplo, situaciones como la inflación y tienen un comportamiento bastante más responsable. Vuelvo y repito, nada de eso se puede poner generalizado, sino que dependiendo de cada perspectiva, pues entonces tendremos eso. Pero bueno, jóvenes, eso era lo que quería dejar como clase. De verdad que un placer enorme haber estado con ustedes estas 15 semanas.